Jesucristo, reinas con poder. Hola, amados maestros bíblicos, habla su pastor Gerson Cedeño y hoy vamos a estar estudiando el tema acercándonos a Jesús en el estudio bíblico número 8, que lleva como título Jesús te llama a seguirle. El texto que vamos a estar estudiando es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 35 al 51. El objetivo que tenemos con esta clase es presentar la importancia del llamado a seguir a Jesús. Y vamos a estar estudiando algunas doctrinas. La primera es que Jesús es el Mesías, como ya lo hemos trabajado. Las personas que comenzaban a entender a Jesús como el Mesías prometido, ahora iban cada vez más acercándose a esa realidad. Lo segundo es que una persona que es llamada a seguir a Jesús también está llamado a testificar. Un creyente en Cristo está llamado entonces a seguirle y a contarle a otras personas lo que Jesús ha hecho por él. Lo tercero que vamos a ver en este pasaje es la omnisciencia de Jesús. Es decir, Jesús, el Hijo eterno de Dios, entonces Él en un acto simple y sin esfuerzo lo conoce todo. Y también vamos a hablar de Jesús como Hijo de Dios. Jesús entonces es el Hijo eterno de Dios, no engendrado, era engendrado más no creado. Y también vamos a estar trabajando a Jesucristo como Hijo del Hombre. Cuando Jesús se autodenomina de esta manera, se identifica con la figura expresada en Daniel capítulo 7, versículo 13, que se refería justamente al Mesías. Y el nombre mismo, Hijo de Hombre, de alguna manera denota una figura humana. Es decir, Jesús era realmente el verdadero Hijo de Adán. Después del bautismo de Jesús, y estando en el proceso en el que Juan el Bautista estaba conversando allí con sus discípulos y ya estaba su ministerio decreciendo para que comenzara a crecer el ministerio de Jesús, Juan se consigue con dos de sus discípulos. Está con dos de sus discípulos y llega Jesús en este momento. Y entonces él le dice que este iba a ser el Cordero de Dios y le está mostrando que Jesús ahora era el Cordero de Dios. Y ellos comenzaron a seguir a Jesús, ¿sí? Hoy vamos a estar estudiando justamente esta historia, cuando estos discípulos siguen a Jesús y luego otros discípulos se van añadiendo para seguirles. Vamos a hablar en primer lugar de Jesús y los discípulos de Juan. Y vamos a ver, dice lo siguiente: Jesús es el Cordero de Dios. Juan declara a sus discípulos: este es el Cordero de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 10, se declara que el Mesías debía ofrecer su vida en expiación por el pecado. Así que la vida de Jesús sería el último y gran sacrificio, que Él sería el Cordero sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento apuntaba justamente a Cristo, en que Él iba a ser el Cordero de Dios. Ahora, cuando los discípulos escuchan esto, su actitud nos debe enseñar a nosotros cómo actuar. Cuando alguien nos dice, mira, cuando nuestro maestro nos dice, ese es el Cordero de Dios. Uno de los discípulos fue identificado como Andrés y el otro permanece en anonimato. Sin embargo, es propio del mismo escritor Juan omitirse cuando él tenía que estar en algún lado y narraba la historia. Él se omitía. Así que fiel a la escritura, posiblemente el otro discípulo sea el mismo escritor de esta parte de las escrituras. Para estos dos discípulos, que eran discípulos de Juan, que ya Juan le había hablado a ellos sobre la importancia de que después de él iba a venir alguien que iba a ser el Cordero de Dios. Entonces, y le está mostrando ahora, este es el Cordero de Dios. Ellos inmediatamente, cuando oyeron hablar a Juan, siguieron a Jesús. Ellos dejaron
a su maestro y asumieron un nuevo y gran maestro, al cual no eran dignos Juan de desatarle la sandalia de sus pies. Ellos ahora estaban viendo a aquel de quien Juan predicaba. ¿Qué emoción debieron sentir estos hombres al escuchar que tenían enfrente al Mesías? La actitud de estos dos hombres son un ejemplo para nosotros hoy día, cuando se nos muestra claramente este es el Cordero de Dios, y bajo la acción del Espíritu Santo debemos recurrir a Él y servirle para encontrar perdón de pecados. Los discípulos siguieron a Jesús de manera activa. Ellos siguen a Jesús y le preguntan: Jesús, ¿dónde tú vives? Pero primero le reconocen como rabí, como maestro, y luego le preguntan dónde vive. Y ante la invitación de Jesús, venid y ved, ellos fueron y se quedaron con él ese día. La idea de ir a ver dónde vivía Jesús no era nada más por mera curiosidad. Era una manera de saber dónde iba a estar en un sitio para encontrarse de manera reiterativa con este nuevo maestro del cual querían aprender. Y esta actitud entonces de seguirle, y es una actitud firme que nos debe enseñar a nosotros a seguir a Jesús de manera fiel y firme. Andrés luego anuncia a su hermano que se encontró al Mesías. Andrés era hermano de Simón y le dijo claramente: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Mesías o Cristo significa ungido, y era un ser prometido por Dios en el Antiguo Testamento para liberar al mundo del pecado y sus efectos, aunque para la mayoría de los judíos en ese momento estaban esperando más bien a un libertador guerrero que los librara del yugo romano. Para Andrés era claro que allá él había conseguido a ese Mesías, e inmediatamente con esa convicción se vuelve un misionero y comienza a buscar a su hermano para explicarle lo que había encontrado y luego trayéndole a Jesús. Nosotros, al igual que Andrés, que hemos encontrado al Mesías, estaremos llamados a llevarle el mensaje a aquellos a quienes amamos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, aquellas personas que más valoramos. Estamos llamados a llevarle a Jesús a ellos. Y luego entonces Simón tiene un encuentro con Jesús. Al ver Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro o Cefas. Jesús quería establecer en Simón una nueva identidad. Dios cambia el nombre de varias personas en el transcurso de cuando uno lee la Biblia. Y esto lo hace para representar un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, un nuevo futuro, un nuevo cambio de dirección, un cambio de propósito en la vida. Dios ha escuchado, es lo que significaba Simón, pero Dios lo cambia y le dice: ahora tú te vas a llamar Pedro, que significa piedra. No solamente Jesús veía en Pedro a alguien que se identificaba con que Dios le había escuchado. No, Jesús quería trabajar en el carácter de Simón hasta convertirlo en una piedra, quien sería entonces estaría contemplado entre los líderes de la iglesia primitiva. La forma en que Pedro actuó a favor de la iglesia primitiva, pues, y cómo la lideró, ese era el sueño de Jesús cuando él le dice: tú serás llamado piedra o Pedro. Así que de repente Pedro se veía como un simple pescador, como un humilde pescador, pero Jesús miraba más allá. Jesús miraba en él un gran hombre que serviría como base para establecer junto al resto de los apóstoles los fundamentos de la iglesia basado en las palabras de Cristo. Cuando una persona llega a Jesús, Él le da una nueva vida, un nuevo propósito, le capacita con dones y les es encomendado un nuevo trabajo, que es enseñarle a otros lo que han aprendido. Luego Jesús
se encuentra con Felipe y con Natanael. Esto está en el versículo del 43 al 51. Jesús y Felipe. Jesús ahora deseaba ir a Galilea y se encontró con Felipe y le dice, sígueme. Qué impresionante. Jesús hoy día también nos hace un llamado a seguirle. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Felipe y Natanael. Felipe luego de se encontró con Natanael y lo encontró con un poco de incredulidad. Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Oye, qué interesante. Observe que aquí Natanael y Felipe dominaban una misma forma, una misma cultura, y ellos dominaban justamente lo que había escrito Moisés y lo que había escrito los profetas. O sea que para Felipe, los profetas y la ley de Moisés hablaban acerca de Jesús. Él estaba seguro que había encontrado al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él había hallado al Mesías. Pero Natanael, al escuchar la proveniencia del supuesto Mesías para él, que era de Nazaret, y él decía, de esa aldea insignificante, y se pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y ante esta pregunta, Felipe solamente le responde, ven y ve. La actitud de Felipe nos da dos aspectos que resaltar. El primero, tan pronto como comienza a seguir a Jesús, comienza a buscar a otros para decirles que ha conocido el Mesías. Y esto es muy importante para resaltar con sus estudiantes allí, en donde ustedes trabajando en su célula, en su grupo pequeño, en su hotel allí. Decirle, mire, usted cuando comienza a seguir a Jesús, bueno, usted está llamado entonces a comenzar a buscar a otros para insertarle también y que ellos puedan conocer a Jesús. Y lo segundo que vemos aquí también en Natanael, en Felipe, es que la actitud de incredulidad de Natanael y que no lo pone a discutir, él no se pone a discutir ni a defender ni nada, sino más bien lo lleva a Jesús para que él comprobara con su experiencia que ciertamente Jesús era el Mesías. Así que Natanael se encuentra entonces con Jesús. Natanael era un hombre sincero, temeroso de Dios, que conocía las profecías del Mesías. Y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús, al llamarlo verdadero israelita, se supone que los verdaderos israelitas ya no serían engañadores, porque recuerden que Dios mismo cambia el nombre de Jacob, el engañador, el suplantador, y lo cambia por Israel. Así que el sueño de Dios en ese momento, al cambiarle el nombre de Jacob a una nueva persona, lo que estaba tratando de decir es que quería que no hubiese engaño en adelante en los que iban a estar allí. Y cuando Jesús dice, este es un verdadero israelita, está comparándolo de alguna manera con que era un verdadero descendiente de Israel. Y entonces hace esta comparación entre el engañador y esto. Y esto sirve como base para lo que va a decir luego en el versículo 51. En el Antiguo Testamento entonces Jacob vio una escalera que subía al cielo y ángeles bajando y subiendo, y en la cima estaba Dios mismo, la presencia de Dios Padre. Pero ahora, cuando Dios ve a Natanael y le promete a todos que van a ver que también, pero ya no una escalera, sino que van a ver ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y utiliza la frase Hijo de Hombre, aunque ya había sido reconocido por Natanael como Hijo de Dios. Jesús sabía sobre Natanael, en dónde él estaba y qué era lo que estaba haciendo cuando antes de que Felipe le hablara y después cuando Felipe le habló. ¿Cómo lo sabía? Pues
Esto pues nos habla a nosotros de la omnisciencia de Jesús, que es otra de las características de Dios. Jesús tenía una naturaleza dual, era Dios y hombre. Como hombre estuvo sujeto a crecer en inteligencia y como cualquier niño estuvo sometido a su desarrollo natural. Pero como Dios era omnisciente, todo lo sabía. Y la declaración de Natanael allí nos van a decir varias cosas. En primer lugar, le dice Rabí, declarando que Jesús era maestro, alguien de quien se podía aprender o de quien era digno aprender. Y luego lo llama Hijo de Dios. Hasta ahora todos lo reconocían como al Mesías, pero para Natanael no solamente lo vio como el Mesías, sino que lo vio mucho más allá, lo vio en su propia naturaleza divina. Dos nombres de Jesús que me gustaría hacer relación ahora: Hijo de Dios, Hijo de hombre. Como Hijo de Dios, entonces tenía toda esa primera naturaleza divina, y como Hijo de hombre, pues tenía la naturaleza humana. Jesús era ambas cosas, era Hijo de Dios y Hijo del hombre. Y luego le reconoce como Rey de Israel, al igual que los sabios que vinieron del oriente para reconocerle al nuevo rey. Natanael también notó esa parte en Jesús y lo reconoce humildemente como el Rey de Israel. Y la declaración de Jesús, entonces, del versículo 50, cosas mayores verás, es un aliciente para todos los creyentes. El impacto de que podemos tener en nuestras vidas después de ese primer encuentro con Jesús. No solo ese primer encuentro fue tan maravilloso, sino que después de ese primer encuentro vendrían cosas más grandes, más maravillosas, en la medida que podamos establecer una relación profunda de amor con Cristo. Verdades para predicar. Bueno, la primera verdad que queremos que usted hable con sus estudiantes de la Biblia allí es que cuando te encuentras con Jesús, recibes un llamado para comunicarle a otros su verdad. No solamente es un llamado para vida eterna, es un llamado que le da propósito a tu vida y un propósito eterno. Lo segundo es que no es nuevo, nunca muy nuevo, para predicarle a otros que hemos encontrado al Mesías. La tercera verdad: si al predicar el evangelio alguna persona manifiesta cierta incredulidad, no debemos colocarnos a la defensiva. Más bien debemos decirle: ven y experimenta para que compruebe en tu propia experiencia que Cristo sí le puede dar propósito a tu vida. La cuarta verdad para predicar: cuando pensemos en Jesús, recordemos su omnisciencia, recordemos que es el Hijo eterno de Dios, recordemos que es el Hijo del hombre, recordemos que Él es Rey, que Él es Maestro, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Cordero de Dios, que liberta de la esclavitud del pecado a los seres humanos. Y con todo eso entonces podemos saber que tenemos que vivir una vida que pueda respetar a ese ser tan maravilloso que vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Y en quinto lugar, un encuentro con Jesús no solo trae salvación, sino que te vincula a propósitos mayores de Dios, que es la salvación de todo aquel que cree. Es en la carne aquí lo que tú vas a vivir, lo vas a comenzar a vivir ahora en la fe en el Hijo de Dios, que ahora ese Hijo de Dios está llenando tu vida, tu sentido, y vas a comenzar a experimentar bendiciones mayores de Dios. Esperemos que estas verdades puedan ser una realidad en la vida de todos aquellos que ustedes como maestros bíblicos van a estar estudiando. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Dios de lo imposible.